A la vejez, veruelas. Se quiere decir con esta locución que alguien que no ha hecho algo en su tiempo, cuando era joven, lo hace a destiempo, cuando no es época ni momento para ello. Un ejemplo. Ya ves, Felipe toda la vida soltero y ahora que tiene 74 años va y se nos casa. A la vejez, veruelas. La viruela es hoy una enfermedad que se desarrolla sobre todo durante la infancia. Allá por los siglos XV y XVI se llamaba viruelas a las afecciones de la piel en las que aparecían manchas o granos, sea cual fuera su origen. También estaba, por tanto, picado de viruelas, quien mostraba en su rostro lo que hoy llamamos acné juvenil o espinillas, que son propios de la adolescencia y de la primera juventud. La frase es también el título de una obra teatral de Manuel Bretón de los Herreros, estrenada en 1824, y que, con evidentes influencias moratinianas, cuenta las aventuras y desventuras de dos viejos enamorados. Es posible que, dado el éxito de este autor, la frase que ya se cita en el vocabulario de refranes de Gonzalo Corrías tomase nuevos bríos y volviera a usarse en esta época. Por cierto, el dramaturgo riojano es también autor de otras obras cuyo título son, curiosamente, frases hechas. El pelo de la dehesa, Dios los cría y ellos se juntan. A la virulé, desordenadamente. Todo lo haces a la virulé, sin pensar. Y claro, así te salen las cosas. Con daño, en mal estado. En este sentido se usa mucho cuando alguien sufre un golpe en un ojo. Decimos que tiene o que le han puesto un ojo a la virulé. Tener un ojo a la funerala. La locución parece haberse originado en una deformación de la francesa basse roulée, baja y enrollada, que se usaba para referirse a una forma, surgida en el siglo XVI, de llevar las medias, sobre todo los hombres, muy elegantes para los franceses y muy estrafalaria para los españoles, un poco por encima de las rodillas enrolladas. Seguramente la expresión llegó a nuestra lengua, convertida en barolí, en el mismo siglo XVII, época en la que la nobleza y las clases altas adoptan formas de vestir y de comportarse propias de la corte francesa. A la vuelta de la esquina. Se emplea con el verbo estar y significa muy cerca. Un ejemplo. Con salir 5 minutos antes basta, porque el cine está allí mismo, a la vuelta de la esquina. A la vuelta lo venden tinto. Usamos esta expresión para rechazar las palabras o la actitud de una persona o como señal de desacuerdo o de desprecio ante alguien. Un ejemplo. Anda, que a la vuelta lo venden tinto. Sal de aquí, que no quiero discutir más contigo. La locución parece haberse originado en una anécdota protagonizada en Écija, en Sevilla, por el famoso torero José Ortega, Joselito, y por un personaje muy popular en la localidad sevillana, al que se conocía por el mote de El Bizco Pardal. Al parecer, el torero mandó a este a hacer unas compras, para lo que le dio una cantidad de dinero. El bizco Pardal realizó el encargo, pero se hizo el tonto para no devolver el dinero. Joselito le pidió la vuelta, a lo que el otro contestó: ¿La vuelta? A la vuelta lo venden tinto. La anécdota corrió pareja la popularidad del diestro y llegó hasta nuestros días. A las claras o por las claras, y se emplea con el verbo decir. Significa abiertamente, con total
claridad. Un ejemplo. Si tienes algún problema conmigo, prefiero que me lo digas a las claras y que no me ocultes nada. A las mil maravillas. Significa muy bien, estupendamente. Un ejemplo. A pesar de la diferencia de edad, los niños se entienden a las mil maravillas. Mil se utiliza con frecuencia como intensificador en la lengua hablada. De mil amores, dar 100 o mil vueltas a algo o a alguien, te lo he dicho 1000 veces, a las tantas o a las 1500. A las penas puñaladas. Significativa forma de decir que se deben superar, matar las desgracias o los malos momentos. Un ejemplo. He tenido un año horroroso, pero he decidido que a las penas puñaladas, que nada me va a impedir ser feliz. A las primeras de cambio. Apenas iniciada alguna acción. Un ejemplo. Es una película muy curiosa, porque a las primeras de cambio te enteras de quién es el asesino. No sería nada extraño que la expresión tuviera origen en ciertos juegos de cartas, donde se llamaba primeras a las bazas seguidas que ganaba un jugador al comienzo de la partida. Las primeras de cambio eran las bazas que se cambiaban, es decir, las que se ganaban alternativamente al principio del juego. De aquí el significado de la locución, de buenas a primeras. A las tantas, o a las 1500, y una, y monas. Y se utiliza con el verbo llegar. Significa muy tarde o fuera de horario. Un ejemplo. No entiendo cómo puedes estar tan fresco. No paras de trabajar. Sales todas las noches y llegas a las tantas y como si nada. Es frecuente el uso del numeral 1000 como intensificador. A las 1000 maravillas. La aparición de la palabra monas podría deberse al uso despectivo que de las palabras mono y mona se hace en la lengua hablada. Pintar la mona, en este caso no resulta difícil pensar en una asociación con cogerse una turca muna, es decir, una borrachera.